Dimensión híbrida, tomando el control de lo desconocido, con Loti Castillo. Como te ven, te tratan, dice el refrán. Pero ¿qué pasa cuando una primera impresión se experimenta a través de dispositivos electrónicos o las reuniones de negocios y estas sociales se hacen por Zoom? Hoy hablaremos de imagen personal, profesional, digital. Se encuentra con nosotros David Navarro. Es un reconocido asesor de imagen y de comunicación mexicano. Él es conferencista, él es coach, tiene 18 años de experiencia en el mercado mexicano, dirige la empresa Image Excellent y es escritor de 2 bestsellers, Elegancia masculina y Mujer con estilo. Su canal Image Excellent tiene más de 1 millón de seguidores. Así que bienvenido, David. Estamos encantados de que esté con nosotros. Muchas gracias, Loti, por esa presentación. Agradezco mucho lo que compartes acerca de lo que he compartido en estos años. Mira, ha cambiado el mundo. Tienes 18 años en esta profesión. Cuéntanos, ¿es importante o no la imagen personal? Ha sido súper importante y no solamente con los clientes, incluso conmigo mismo. No soy la misma persona de hace... Y quiero comentar esto. En los medios digitales me falta actualizar entonces el dato porque este año cumplo 20 años de experiencia. Entonces hay que sumarle otros 2. Entonces a mí me ha servido muchísimo para poder impulsarme profesionalmente y personalmente. Y no es lo mismo. Cuando yo inicié, la gente, la que yo quería impulsar, me decía, pero es que, ¿qué haces? O sea, ¿cortas el cabello o maquillas o eres el que me va a hacer la publicidad? Porque yo ya tengo mercadólogo, ya tengo publicista, ya tengo diseñador gráfico y era muy complicado explicar en ese entonces qué hace un asesor de imagen. Ahora ya en redes y en internet ya no es algo nuevo. No sé si a ti te pasó algo similar. Me pasó algo similar porque hace 12 años que empezaban a llegar revistas de moda que hablaban sobre una profesión que era personal shopper y que era asesor de imagen, pero pensaban que era moda y como tú bien dices, hay una confusión, pero va mucho más allá. ¿Y qué descubriste? ¿Qué descubrí? ¿De mí o de los clientes? De los clientes, o qué les hiciste descubrir, mejor dicho. Realmente lo que hice en ese entonces, Loti, fue identificar que había mucho desconocimiento y que no iba yo a poder solo evangelizar, porque era algo complicado. ¿Qué hice? Empecé a leer a los que ya tenían, obviamente, camino recorrido. Y además de que yo también, pues, fui formado por grandes profesionales, empecé a empaparme mucho más de lo que ya se había logrado y me separé. Eso sí fue lo que hice. Me separé de la metodología que a mí me enseñaron. Y eso fue lo que me ayudó también a poco encontrar un camino. Interesante. Y según tu experiencia, según tu metodología, ¿cuáles son los pilares en que se basan la construcción de una imagen personal, profesional exitosa? Cuando yo empezaba, Loti, yo tenía claro que era el cómo te ves y el qué te favorece en tu forma de cuerpo, forma de cara. Es lo que creo que la mayoría de los asesores aprendemos en las primeras etapas. ¿Qué descubrí después y es lo que hoy estoy compartiendo? Que no hay cambio exterior sin una decisión personal. No se puede ayudar a nadie que no quiera crecer o que no quiera cambiar. Eso es lo que yo hoy comparto. Claro, entonces, para repotenciar una imagen personal, tienes que empezar e iniciar con un trabajo interior, porque no se puede proyectar lo que no es. En todo caso, sería una actuación, sería una mentira que no puede durar en el tiempo. Yo tenía la sensación de que trabajabas con hombres, pero no, trabajas con hombres y mujeres. ¿No es así? Empecé queriendo trabajar con hombres, pues yo pensaba, si soy hombre y soy de los pocos hombres en la generación que va a ser asesor de imagen, pues me voy a dedicar a los hombres, es lo que para mí era más lógico. Y no me respondió el mercado masculino en mis inicios. Sí, pues las mujeres estaban así. Es curioso. Y fue la mujer la que empezó a responder más con, yo quiero una asesoría, yo quiero un curso.
Y fue un impulso que tuve suerte, porque hay que tomar en cuenta que no es únicamente una cuestión de decisión personal, hay que estar en el momento adecuado. Cuando tú no te lo imaginas, algo puede suceder. Y me contrató Nuestra Belleza México cuando yo ni siquiera tenía en la mente que podía yo trabajar con ellas. Y Imagínate. para mí fue algo que cambió mi percepción por completo, porque aún teniendo enfrente a las dos aspirantes mexicanas que iban a concursar en ese año a nivel mundial, estaban aterrorizadas de sus inseguridades físicas. Y yo me quedé pensando como hombre, ¿cómo es posible que voy a ayudar a que hagan un excelente papel si ellas están temblando por dentro porque saben que van a concursar a un nivel mundial? Y allí para mí fue un cambio totalmente de perspectiva y empecé a ver lo que fui construyendo en aprendizaje y también en experiencia, que sin autoestima, por muchos estudios que tengas y por mucho potencial, conocimiento, no es suficiente. Entonces hay un trabajo interior y allí fue donde el mercado femenino empezó a buscarme más. Pero para mí fue un golpe de suerte en ese entonces. Interesante, ¿no? Y qué diferentes somos los hombres que las mujeres, pero los hombres también tienen esas inseguridades, los hombres también se quieren ver bien. Por ¿Qué has supuesto. descubierto de los hombres? ¿Qué quieren los hombres por su imagen personal? ¿Qué están buscando? Los hombres crecemos, al menos en Latinoamérica, con Ujú. esa imagen educada desde casa, Ajá. que debemos ser los más seguros, debemos ser los más valientes Qué duro, ¿no? y debemos ser los más fuertes. Y que el tema de la imagen no es importante, pero resulta que quien nos educa en el cómo vestir es la mujer. No es el hombre, es la mujer. ¿En Y la serio? Qué mujer es bárbaro. la que va entonces compartiendo lo que ella sabe y lo que para ella significa necesario. El hombre como papá lo valida. El hombre entra en la formación de la imagen cuando ya eres adolescente, pero no cuando eres niño. Es la mamá la que está formando toda esa identidad. Increíble, ¿no? Pero en estos tiempos, hablando ya, como empezamos hace algunos años, ¿no? Pensando en el que me pongo, forma de cuerpo, colorimetría básica, el color que me favorece o no me favorece. Después empezamos a introducirnos en el mundo del desarrollo personal porque descubrimos que el que no tiene autoestima, pues no pasa nada, así sea Miss México, no pasaba nada. Después de introducirse en el mundo masculino, ya tú como hombre podías percibir qué es lo que ellos querían, pero constataste, ¿no? Que estás en un mundo donde ellos tienen que estar acá, súper competitivos, machos. Qué difícil, eso es muy pesado. Pero bueno, yo pienso que con las redes sociales, con el mundo digital y la globalización, ya empezó también a haber un interés por parte del hombre en temas de moda y del buen vestir, y también además del buen ser, de educarse, de etiqueta social, mucho más en ámbitos corporativos, pero vino la pandemia, David, y nos enfrentamos a nuevas plataformas o a nuevos modos o medios para proyectar nuestra imagen. ¿Qué pasó? Porque de repente ya estábamos así. ¿Qué pasó? Que fue un parteaguas, yo creo que para la mayoría, no digo que para todos, y que no estaba preparado con imagen en internet, imagen a través de una videocámara, imagen a través de Zoom, de Teams, los agarró por sorpresa. Y creo que fue a la gran mayoría. Empezamos obviamente a encontrar que había que incluso dar consejos muy prácticos para usar Zoom, para cuidar la imagen desde casa al momento de tener reuniones. Y parecía que era como que lógico, pues estoy en mi espacio y no importa. Y no era una cuestión de ser perfectos, era de entender que estábamos caminando hacia una libertad diferente. Sí. Y resulta que te comparto algo muy rápido en las capacitaciones que nos que nos contrataron en la pandemia. Era mi objetivo principal ayudarle a la gente que estaba en cursos online
a quitarse el miedo a prender la cámara. Qué difícil era que el hecho de que estaban en un curso de imagen, pero querían tener la cámara apagada, no estaban dispuestos a mostrarse. Y eso se iba repitiendo, pero sabes que fue algo bien interesante, que fueron las empresas, al menos en México, las que decían, como tenemos poca banda de internet, apaguen sus cámaras para que jale menos señal de Wi-Fi. Ajá. Quedó como el pretexto más fuerte de, es que es para que no se caiga la red, por eso nos dijeron que hay que tener la cámara apagada. Y eso fue lo que provocó que se fuera replicando como, pues es que no es necesario. Y no es que hoy todos estén dispuestos a mostrarse, solo que quien no está mostrándose profesionalmente que existe en la era digital, en redes sociales, o incluso ya con algún mensaje que no solamente sea en persona, se está perdiendo de toda la riqueza que la pandemia nos pudo compartir. Tú y yo no estaríamos hoy conversando si no fuera por la pandemia. No, Eso pensaba yo hoy día, David, decía, gracias, recién ha pasado ya, estamos en el 2023 y he tenido oportunidades, ahora también te voy a compartir, gracias a la pandemia, yo no puedo, si no, no me hubiera atrevido a hacer esto. Qué increíble, ¿no? Cambió la mentalidad y también cambió la manera de trabajar. No sé si pasó en Perú, en México, después de la pandemia, el home office se quedó. Ya no fue una cuestión de por mientras. La gente empezó a descubrir, estoy siendo productivo desde casa. Y se cambiaron obviamente la manera de trabajar siempre en un lugar que te tardabas, al menos en Ciudad de México, a veces hasta 2 horas de traslado. Y pues es inmenso, México perdido. Es gigante, no se acaba esas avenidas. No Es se muy acaba. grande la Ciudad de México. No se acaba, dice yo, no se acaba esta avenida nunca. Y sí, hubo muchos cambios y también la gran pregunta que me hacían es, ¿y se vale vestir como yo estoy en casa? Porque pues yo no visto igual cuando estoy en casa, cuando estoy en mis oficinas. Y fue una transición tan interesante, Loti, porque era ayudar a los clientes o a los que nos contrataban, que eran sobre todo empresas, a entender, somos humanos, no buscamos ser perfectos, así que quitemos ese paradigma de querer presentarnos como si no hubiera nada fuera de nuestro control. Y desde el hijo o la hija que pasaba pequeño atrás, antes era como, no, ¿cómo es posible que no lo tengas cuidado? ¿Cómo es posible que no tengas esos detalles? Y luego vino el, cómprate un micrófono, cómprate unos audífonos, debes cuidar esto, luego pon un fondo y luego identifica qué ropa te pones, aunque solo sea blusa, camisa. Entonces ha sido una gran evolución y sobre todo el comercio digital creció, creció y creció. Y es increíble. Al principio de la pandemia, acá en Perú estábamos terminando el verano y la gente tenía calor. Entonces de repente yo abría una reunión urgente porque la gente se quería conectar porque estábamos en Lima y en Perú estábamos encerrados, o sea, no salimos para nada, prohibición total. Y de repente yo decía, ¿qué hago en la habitación de este hombre y por qué no tiene camiseta? No tiene polo, o sea, si era mi amigo, trabajamos, pero yo me sentía incómoda. O sea, ¿qué te pasó? Nunca hemos trabajado así, siempre has tenido camisa. Entonces yo creo que hubo una serie de que todavía la gente no estaba ubicada. Pero ya pasó el tiempo, ¿no? Vino el teletrabajo para quedarse. Vinieron las plataformas a través de las cuales nosotros generamos una primera impresión, porque yo te he conocido a través de las plataformas digitales. Y tú me has generado a mí, con tu manera de hablar, con los contenidos. Yo conecto con él. Yo le escribo. Pero eso es lo que tenemos que cuidar ahora. Entonces tiene que haber un criterio. ¿Cuál es el criterio para elegir qué me pongo, para elegir en qué lugar me voy a conectar, que si va esto, que si no, cómo hablo, si hablo correctamente, en qué formalidad? Y no perder la oportunidad, señores, la inteligencia artificial está creando muchos rostros y muchas voces para conectar. Y a ustedes les dio, yo cito, una voz, un rostro, para el cual ustedes me van a identificar. Y la gente no prende el Zoom. Cuéntame, ¿qué opinas? Considero que es normal, porque cuando
nosotros como especialistas de la imagen empezamos a también identificar con empatía el miedo que da mostrarse, creo que es cuando nos hace más humanos también a los asesores de imagen, y no es porque no lo seamos, sino porque a veces estamos solamente observando lo visual y se nos olvida que las personas también tienen un temor de mostrarse. Entonces, ¿qué es lo que yo diría que está pasando? Dos cosas. Uno, estás desaprovechando la gran oportunidad que tienes ahora con toda la tecnología que hay para expandir tu marca personal, para crecer profesionalmente, mejorar tu networking y si es por vida personal incluso para poder conectar de una manera diferente y que no sea por Zoom, pero puede ser incluso por alguna videollamada que antes era como ilógico de como una videollamada con tu mamá o con tus hijos cuando se supone que era el teléfono lo más importante y ahora el vernos en videollamada es como, prefiero verte a solamente escucharte. Y entonces, la segunda cuestión que yo diría que está pasando es, la gente se está dando cuenta que mostrarse no depende de qué carrera tienes, sino depende de cuánta confianza tienes en ti para poder, obviamente, dar una presentación, sea verbal o sea en tu trabajo, etcétera. No estamos acostumbrados a observarnos. Un colega que es periodista en México, lo que me compartió es, la gente ahora al verse en Zoom está más atenta a cómo se ve y a veces se pierde del objetivo de la reunión porque está cuidando más el verse perfecta. Pues sí. Algo interesante, porque entonces sí nos importa cómo nos vemos, sí nos importa qué es lo que los demás opinen de nosotros, y hay que hacer el equilibrio. Ni que te conviertas en alguien robótico que nunca se equivoca, ni que dejes de compartir tu personalidad y esa jovialidad de tu colega sin camiseta o sin polo porque estaba haciendo calor. Hay que ayudar a que eso se medie, pero si esa es su naturaleza y si no va a soportar estar con una camisa y va a estar sudando, entonces hay que llegar a un punto medio y prefiero tener a la persona auténtica y con un cuidado de la imagen promedio, porque si vamos a caer en esa superficialidad que seguramente te ha tocado recibir de, es que la imagen no importa, es que es muy superficial, es que yo no soy político, yo no soy modelo, yo no soy actriz, ¿para qué voy a cuidar todo eso? Ay, David, todo el mundo dice eso, pero a la hora de la hora todo el mundo está colgando fotos en Instagram y se ponen, ¿cómo se llama? Filtro para que no se le vea la arruga, hombres y mujeres. O sea que ese es un punto que yo tendría que ver en realidad. Yo a veces pienso que es flojera, o porque a veces no hay conciencia de que esa imagen te puede abrir puertas y es la verdad. Es la verdad, la imagen es una herramienta que te puede abrir puertas. Entonces, no sé, me gustaría saber en la actualidad en qué proyectos estás. Ok, gracias por esa pregunta, Loti. Pues estoy ahora evolucionando. Sigo obviamente en el tema de la imagen, aunque ahora me estoy dedicando más a trabajar con los líderes, pero no en solo en cómo se ven. Primero trabajo en cómo se comunican con sus equipos, con sus superiores, y hasta el final empiezo a ayudarles con su imagen personal. O sea, no empiezo por la imagen, empiezo por su comunicación y no sabes cuánto estrés me comparten como líderes. Estrés, soledad, porque obviamente como líder eres el que está indicando por dónde y si te equivocas es tu error. Y no puedes hacer un consenso con el equipo de, y si me equivoco, ¿qué vamos a hacer? Entonces, muchas veces el líder va caminando solo. Y esto es algo que estoy descubriendo con las asesorías que estoy dando. Y consejos tan interesantes que me han ayudado a apoyarles. Es que no puedes obligar a tu equipo a ser como tú y de hecho no te conviene que sea como tú. Y eso es algo bien complicado cuando no hemos concebido que ser jefe es muy diferente que ser líder. El ser jefe te lo da la empresa, te da un título de jefe. Tu gente es la que te va a hacer líder y eso abre un panorama que estoy trabajando ahorita de una manera
que disfruto mucho porque es una nueva etapa para mí. La imagen me sigue encantando porque siempre ha sido una herramienta que me ha servido. E incluso en mis contenidos de YouTube ya me estoy metiendo más en hablar de autoestima, cuando antes para mí era, pues es que no tengo que hablar de autoestima, tengo que hablar de qué te queda y qué es lo que te combina y qué es el color que más te favorece. Y la gente ahora creo que está más receptiva a entender. Sí, 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 mucho mundo digital, pero ¿quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué quieres comunicar algo en específico? Eso es lo que estoy haciendo ahorita y tú cuéntame qué estás haciendo. Bueno, ahora que ya estamos en la nueva normalidad, ahora también estoy empezando a dar estas capacitaciones presenciales y digitales. Estoy haciendo el podcast, estoy trabajando en webinars con colegios profesionales para hablar, obviamente, de imagen, pero más allá. Estamos muy alineados, estamos hablando de marca personal, de propósito, de ventajas competitivas. A diferencia tuya, trabajo con equipo porque la empresa quiere alinear su imagen con la imagen del equipo. El equipo muchas veces no comunica a través de su imagen los valores de la organización. Y ahí encontramos también muchas taras, ¿no? Muchos miedos por parte de los equipos. ¿Tú qué has descubierto cuando trabajas con equipos? ¿Qué miedo le tienen ante la imagen, ante el cambio de la imagen? No, no quiero. ¿Por qué? Lo que he descubierto es que las empresas fallan en comunicar por qué están llevándonos a la empresa. Y no, o sea, y lo digo con bastante asertividad, soy consciente de lo que estoy diciendo. ¿Por qué fallan? Porque no les comunican al equipo realmente qué es lo que quieren que desarrollen y el equipo recibe un mensaje tácito de, no te gusta cómo me veo. Y esa falta de comunicación en la que depositan en nosotros como si fuéramos los malos de la historia y que vamos a llegar a cambiarlos. Y lo que importa es, a ver, líderes, ¿quiénes son los líderes aquí? ¿Cuál es el mensaje que estás enviando a tu equipo? Ajá. ¿Qué quieres que ellos crezcan y tú no estás dispuesto a crecer? Ajá. Detalles tan incongruentes a veces. Uh-huh. Y es lo que yo he encontrado, que a veces el equipo, por no tener una comunicación directa de por qué nos están presentando ante ellos para ayudarles a crecer, y los mensajes tienes que obviamente difundirlos de la manera correcta. Estamos aquí para apoyarles a llegar al siguiente nivel. Y no hay crecimiento sin cambio. Eso es lo que yo les digo. No hay crecimiento sin cambio. Y cuando los líderes dicen, no, a ver, pero diles a ellos, que ellos son los que se visten mal. A ver, espera. Si tú estás pidiendo el curso, eres el primero o la primera en poner el ejemplo y la actitud de cambio. ¿En qué puedes crecer? Claro. Eso es en lo que yo me he dado cuenta que muchas veces las empresas fallan. Claro que sí. Y muchas veces nuestra profesión, nuestra disciplina requiere de disciplinas amigas. Por ejemplo, yo trabajo con coaches y muchas veces cuando tengo que trabajar con equipos donde se requiere un cambio de imagen, pues gestión del cambio, entender qué es lo que ellos sienten por la imagen, qué le da. Muchas veces descubrí que había una persona que estaba dos horas en un autobús y que, claro, llegaba con sus zapatos que de repente no estaban tan pulcros. Algo que ser de parte de la empresa. Y así se va entendiendo. Tenemos que entender a los líderes, tenemos que entender al colaborador y unir propósitos. Propósitos de la empresa y también el propósito del colaborador que tiene sueños, que también tiene derecho a crecer y a triunfar. David, creo que tenemos que hacer muchos más programas porque se nos va el tiempo y estoy encantada de conocerte, estoy encantada de que hayas estado con nosotros y que hayas sido tan gentil de darnos y compartir este tiempo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Lotte, y a tu equipo, porque hacer sinergia es también importante. Y me encanta que sea con Perú. He tenido clientes peruanos, muy interesante la cultura peruana. Y no quiere decir que yo los conozca a todos. Los que yo he asesorado son cálidos y al mismo tiempo muy formales. Es una combinación interesantísima. Extraña. No, creo que tienes que venir, hay que hacer algo, David. Y yo ir a México, bueno, México me encanta, como bien te he comentado. Y nada, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos haberles compartido información interesante y que los ayude en su desarrollo personal y, ¿por qué no?, en su imagen.
Algunos otros días haremos cosas más técnicas. Soy Loli Castillo, esta es Dimensión Híbrida. Y por favor, síganos en las redes, marquen la campanita y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Dimensión Híbrida, tomando el control de lo desconocido. Un podcast de LC Net School, producido por Human Negocios y One Audiovisual.